Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Quien se dirige a ustedes, la Magíster Nevis Mercado, quien les hablará acerca de una indagación que se realizó para atender los requerimientos de la Cátedra de Sociología de la Educación a cargo del doctor José Raúl Peralta López, con el propósito de identificar los conceptos que sustentan y fundamentan la sociología dentro del campo de la educación, así como su incidencia dentro de este campo y las aportaciones que se han generado a partir de esta disciplina para la mejora de los contextos educativos a nivel nacional e internacional, titulada Aportaciones que se han generado a partir de la sociología dentro del campo de la educación. Institución Educativa Eva Rodríguez Araujo está ubicada en el municipio de Malambo, Atlántico. En esta institución laboró hace aproximadamente 19 años y llevó con ellos una gran responsabilidad para sacar a la juventud adelante en el campo de la educación. Tenemos como introducción la sociología de la educación. Es una disciplina que estudia la relación entre la educación y la sociedad, analizando cómo los factores sociales influyen en el proceso educativo y cómo la educación a su vez impacta en la sociedad a lo largo de la historia. La sociología ha realizado importantes aportaciones en el campo de la educación, permitiendo una mejor comprensión de los fenómenos educativos y su relación con la estructura social. Algunas de las aportaciones claves que incluye son la comprensión de la educación como un proceso de socialización, el análisis de la relación entre la educación y la movilidad social, la identificación de las desigualdades educativas y su impacto en la sociedad. Otro es la importancia de la educación en la formación de la identidad y de la cultura. Y por último tenemos el papel de la educación en la reproducción y la transformación social. Al hacer referencia sobre los aportes de la sociología en el estudio de la educación enmarcado dentro del conocimiento de la sociología y la incidencia dentro del campo educativo, este se fundamenta desde la educación como un hecho social, donde la educación es una práctica colectiva creada por la sociedad para transmitir normas, valores y conocimientos, conceptos. Esto según Durkheim, la educación moldea al individuo para integrarlo a la vida social. Es por ello que no es un proceso aislado, sino que se expresa las necesidades de cada sociedad, donde ésta incide en permitir entender por qué los sistemas educativos cambian según el contexto histórico, político y cultural. En cuanto a la socialización, es el proceso por medio del cual las personas aprenden y adoptan comportamientos, normas y significados sociales desde la escuela, que es un agente de socialización formal, que refuerza identidades, roles y expectativas, donde incide el explicar cómo la educación participa en la formación moral, ciudadana y cultural de los estudiantes. Por tanto, la reproducción social plantea un mecanismo mediante el cual la escuela reproduce desigualdades sociales en cuanto a la economía, la parte cultural o simbólica. Ante el capital cultural, este se desarrolla bajo los conocimientos, habilidades, hábitos y formas de expresión, valorados socialmente para que el rendimiento escolar no solo dependa del esfuerzo individual, sino del recurso cultural transmitido por la familia, donde la incidencia explica las desigualdades en lectura, escritura, comprensión o participación escolar.
Sin embargo, la institución educativa, desde la organización social con reglas, roles y estructuras establecidas para la formación de individuos, donde la escuela cumple funciones sociales de integración, socialización, certificación y funciones, además, políticas en cuanto a la formación ciudadana desde la incidencia que permite estudiar cómo el diseño institucional impacta a los aprendizajes y la cohesión social. En cuanto al currículo, este pertenece al conjunto de contenidos, valores y prácticas seleccionadas por una sociedad para enseñarle en la escuela. El currículo no es neutro. Este expresa relaciones de poder y decisiones culturales. La incidencia se determina por saberes que se consideran importantes y cuáles quedan relegados. A continuación, la escuela se reproduce en forma estructural. También es un impacto para crear cambios. Cambios desde la incidencia, reconoce el papel de movimientos estudiantiles, pedagogía, críticas y enfoques transformadores. El funcionalismo educativo es la perspectiva que se entiende la educación como un mecanismo para mantener el orden social, donde la escuela integra, forma y prepara para el trabajo. Incide en la ayuda al estudiante como sistemas educativos buscan la cohesión social. La educación como espacio de cambio social. La escuela no solo reproduce, sino que puede transformar estructuras, así como la pedagogía crítica de Paulo Freire, Heroes, que proponen que la educación forma a sujetos capaces de cuestionar la realidad. Incidencia que permite ver a la escuela como un espacio para la equidad, la inclusión y la justicia social. Por consiguiente, la sociología de la educación en el desarrollo histórico. En el surgimiento de los clásicos del siglo XIX tenemos autores como Durkheim, que se refiere al hecho social, Marx y Weber, Marx con el análisis de las desigualdades y Weber con el mecanismo del poder y de la estratificación. Ellos plantean que la educación es un hecho social que forma al individuo. Eso en cuanto a Durkheim. Marx inspira el análisis de las desigualdades y Weber explica la educación como mecanismo de poder y de estratificación. Esta se establece en la relación esencial educación-sociedad. La consolidación como disciplina 1950-1960. Autores, enfoques como Pearson con el funcionalismo, la Escuela Empírica de Chicago, estudios empíricos. Los autores con el funcionalismo afirma que la escuela integra, socializa y mantiene el orden social. Se desarrollan estudios empíricos sobre los contextos escolares, migración, pobreza y fracaso escolar. Las teorías reproductivas de la década de 1970. Autores como Bourdieu, Pearson, Althusser, Bowles y Gentis se cuestionan la idea de que la escuela es neutra. Se muestra que reproduce desigualdades económicas, culturales y simbólicas. Como capital cultural, hábitos, violencias, simbolismos o aparatos ideológicos del Estado se vuelven centrales. El enfoque microsociológico de 1980, enfoques de interaccionismo simbólico, etnografía escolar,
El foco se traslada al interior del aula. Se estudian las interacciones entre el docente y el estudiante, las etiquetas, las expectativas y la cultura escolar. La escuela se entiende como un escenario social, con dinámicas propias que influyen en el aprendizaje. Las perspectivas críticas latinoamericanas, autores como Torres, Freire y Carnoy, en América Latina surge una sociología de la educación con identidad propia, vinculada a la dependencia, a la designación y a la lucha por la justicia social. Se impulsa una educación crítica, participativa y transformadora para responder a las realidades de la región. En la actualidad, enfoques contemporáneos se tratan los temas de inclusión, de diversidad, globalización, TIC, derechos humanos. La sociología de la educación aborda nuevas problemáticas, brechas digitales, interculturalidad, política, equidad, impactos de la globalización, tecnología y educación, como un derecho humano que se integra a una mirada interdisciplinaria, orientada a la transformación social. Seguidamente, desde la sociología de la educación, las corrientes contemporáneas, los enfoques y aportaciones en Latinoamérica, se encuentra la pedagogía crítica latinoamericana, donde su aporte es inspirada en Paulo Freire, porque él propone una educación como una práctica de la libertad. Su aporte inspira a muchos conocedores y que les gusta el ámbito de la educación. La conciencia crítica, el diálogo y la transformación de la realidad. La transformación de la educación deja de ser transmisiva y pasa a ser emancipadora y participativa, formando sujetos capaces de cuestionar y transformar su contexto. En cuanto a la educación popular, su aporte radica en el nacimiento de movimientos sociales y comunitarios. Valora saberes locales, la participación colectiva y la organización comunitaria. Sus transformaciones replantean a la escuela como un espacio horizontal, democrático y vinculado a la vida cotidiana de la comunidad. Ante el enfoque intercultural y de identidad, su aporte se integra a las lenguas, a la cultura, a las cosmovisiones indígenas y a los afrodescendientes. Revaloriza el conocimiento de ancestrales y las prácticas pedagógicas propias. La transformación rompe con la homogenización escolar y sostiene una visión educativa diversa, pluricultural y descolonizada. Los enfoques de la justicia social y la equidad aportan la denuncia de las desigualdades estructurales, económicas, étnicas, de género, territoriales, que buscan garantizar los derechos educativos plenos para todas las poblaciones. La sociología crítica y la teoría de la dependencia. Sus aportes explican que los sistemas educativos latinoamericanos han reproducido dependencia económica e ideológica, promueven autonomía cultural, política y pedagógica. La transformación se pasa por modelos importados a modelos propios, adecuados a la realidad latinoamericana. El currículo está contextualizado y situado, aporta a proponer adoptar al currículo a las necesidades sociales, territoriales y culturales, donde se incorpora problemáticas locales, historia regional y prácticas comunitarias. La transformación se convierte a la educación en un proceso significativo y relevante, conectando con la vida del estudiante y el entorno social. En cuanto al movimiento pedagógico contemporáneo,
Sus aportes incluyen pedagogías alternativas, escuelas activas, educación popular urbana, educación rural y proyectos comunitarios, así como la transformación introduce en nuevas metodologías centradas en la participación, cooperación y resolución de problemas, democracia escolar, desde la perspectiva humanista latinoamericana. Su aporte concibe al estudiante como un sujeto integral, emocional, crítico y social. Impulsa además una educación centrada en la dignidad humana, en la transformación que supera modelos autoritarios o puramente técnicos, promoviendo una formación integral, sensible y ética. Tenemos las referencias bibliográficas. Culmino con una frase de Emile Durkheim que dice que no existe una sociedad alguna en la que el sistema educacional no presente un doble aspecto, es a la vez único y múltiple. Muchas gracias por su atención. Me gustaría cerrar además con una conclusión acerca de las aportaciones de la sociología en educación, que ha realizado importantes aportaciones, permitiendo una mejor comprensión de los fenómenos educativos y su relación con la cultura social. Al analizar la educación como un proceso de socialización, la sociología ha destacado la importancia de la institución educativa en la reproducción y la transformación social. Además, ha identificado las desigualdades educativas, su impacto en la sociedad, lo que ha llevado a la implementación de políticas educativas más equitativas y justas. En conclusión, la sociología ha enriquecido mucho la comprensión de la educación y su papel en la sociedad. Muchas gracias.